Cruzamientos para el trópico. El cruzamiento de animales bosíndicos y bostauros ha permitido la formación de razas para el trópico, con excelentes rendimientos en leche y en carne, no solo en cantidad, también en calidad. Entre estas razas podemos nombrar Girolando, Zimbra, que se perfilan como las mejores a nivel tropical. Mediante una serie de cruzamientos se producen estas razas sintéticas. La proporción deseada es 5 octavos, 3 octavos. Las ventajas que proporcionan estas razas son animales resistentes a condiciones sanitarias, adaptabilidad a clima tropical, animales precoces, facilidad de parto, mayor producción de carne y de leche, por mencionar algunas bondades. Entre las razas adaptadas al trópico tenemos Char-Bray, Zimbra, Brangus y Girolando. Estas razas no se producen cruzando un toro puro con una vaca pura de diferente raza. El cruce de dos razas nos proporciona el denominado F1, que es el primer cruce, que son los animales que presentan el mayor vigor híbrido. Este cruce es terminal, pues si realizamos un cruce con alguna de las dos razas que originaron el F1, realizamos un desbalance. Para lograr el objetivo de animales 5 octavos, 3 octavos, lo podemos hacer de la siguiente manera. De la forma corta, sería en un animal Gir puro, se realiza el cruce con un animal de la raza Holstein para producir el F1. Esta cría se cruza con un individuo 3/4 Holstein para producir un animal 5 octavos. La segunda forma sería el F1 se cruza con un animal Gir puro para producir un animal 3/4 de Gir y 1/4 de Holstein. Este cruce nos da 3/4 de Gir y 1/4 de Holstein, que se cruza con un animal Holstein puro para producir el 5 octavos. De estas dos formas llegamos al objetivo: 5 octavos, 3 octavos, 5 octavos de Holstein y 3 octavos de Gir. Si en el hato ganadero se cuenta con animales 1/4 de Holstein y 3 octavos de Gir, hay que realizar el cruce con un animal Holstein puro. Si tenemos animales F1, debemos realizar el cruce con animales 3/4 Holstein y 1/4 de Gir. Y si contamos con animales 3/4 Holstein y 1/4 de Gir, realizamos el cruce con un F1. Esta proporción está determinada por el criador, que debe basarse en los objetivos de su ganadería. El objetivo no es realizar cruces como en una tómbola. Los cruces deben ser definidos por evaluaciones y selecciones de los vientres a utilizar y una delicada selección de toros. Si elegimos un toro por el precio de la pajilla, el fin no será el deseado. Si deseamos resultados excelentes, hay que realizar la selección de los excelentes. Y eso cuesta, pero al final estas inversiones habrán valido la pena.